días a todos mis preciosos hermanos. Espero que hayan pasado una linda semana. Siempre es una bendición estar aquí. Antes que nada, yo sé que hay muchos hermanos que están pasando por enfermedad, hasta el pastor, ¿verdad? Uno de ellos. Quiero que oremos por ellos, que nos tomemos ahorita un ratico y poder orar, porque como pega, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Yo agradezco mucho a Dios porque ahora le comentaba a Don Graving que cuesta mucho que me enferme. A veces puede Kaylin estar ahí con gripes y todo y a mí no se me pega absolutamente nada, cuesta muchísimo y es una bendición de Dios, ¿verdad? Poder disfrutar de la salud. Pero bueno, y no todos tienen esa misma, ¿verdad? Algunos son vulnerablemente físicamente son un poquito más vulnerables y se enferman más, pero podemos orar por ellos para que Dios los siga fortaleciendo. Así que vamos a ponernos en pie, ¿verdad? Así estiramos también un poquito y vamos a elevar una oración, ¿verdad? Pidiendo por nuestros hermanos. No conozco de todos, pero vamos a hacerla general para que Dios esté con ellos y ponga su mano en ellos. Amén. Señor, te damos las gracias por tu misericordia y por la gracia que nos das de poder estar reunidos una vez más en tu nombre, porque por tu gracia podemos venir, Señor, con toda libertad a abrir tu palabra, aprender de ella, ser animados, Señor, ser exhortados, ser fortalecidos, consolados, para que podamos, mi Dios, cada día ser conforme a tu imagen. Y en esta mañana, Señor, te ruego por cada uno de nuestros hermanos que puedan estar ahorita pasando dificultades físicas, de enfermedad, para que usted, Señor, ponga su mano sobre ellos, que usted pueda tener el control, Señor, de sus cuerpos, que pueda, Señor, fortalecerles y que pronto, Señor, puedan recuperarse y estar aquí con nosotros disfrutando de un culto más, Señor, en donde traemos adoración y alabanza a tu nombre. Así que te damos las gracias y asimismo disponemos nuestro corazón para la enseñanza, para que seas tú hablándonos y para que, Señor, podamos salir mejores de lo que entramos hoy en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a continuar con este lindo viaje de esta historia preciosa, la verdad, y que está cargada de un montón de enseñanzas, como es la relación que tuvo con Jesús y Nicodemo. Hoy nos compete estudiar el versículo 9 y el versículo 10. Y pensaba qué aplicaciones prácticas y qué enseñanzas podemos extraer de este par de pasajes. Y leyéndolos y meditándolos, al ver la actitud de Nicodemo, ver el estado que Nicodemo traía al venir a hablar con Jesús y después ver un cambio de ese estado al empezar a conversar con Jesús y recibir explicación, ¿verdad?, de lo que es el nuevo nacimiento, veía de que había un periodo de ignorancia y después había un tiempo de conocimiento. Y yo dije, aquí está la clave. Vamos a irnos por este lado. Ignorancia o conocimiento. ¿Qué hacemos con la ignorancia? ¿Qué hacemos con el conocimiento? ¿Nos quedamos en la ignorancia o buscamos el conocimiento? Y en base a esa premisa es que hoy voy a tratar de desarrollar estos dos versículos. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 3 y vamos a leerlos. Versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y yo quiero empezar primeramente tratando de explicar y poniendo un concepto básico de lo que es la ignorancia y el conocimiento. Ahora, yo pregunto, ¿qué es la ignorancia? ¿Qué pueden decirme? Ok. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de este aspecto de la ignorancia? Y
Y yo decía, la ignorancia, sí, es no tener un conocimiento, es no saber algo, pero la ignorancia es una decisión que yo tomo. ¿Cómo? ¿Es una decisión que yo tomo? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar del estado de ignorancia al estado de conocimiento. Yo soy el que decido si me quedo en el estado de ignorancia. Yo puedo llegar aquí y decir o enseñar alguna cosa que no sea correcta. Y yo no voy a poder venir ante ustedes y decirles, es que no sabía. Esa justificación no existe, no es real. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de poder saber y de poder buscar el conocimiento necesario. ¿Para qué? Para no estar en un estado de ignorancia. Por lo tanto, la ignorancia para mí es la decisión propia de no querer saber. ¿Ok? Pero ahora vamos por el lado del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Todo lo contrario. Yo puedo decir es la obtención del saber, es la obtención de recursos, de herramientas, del proceso de aprendizaje, pero también el conocimiento es una decisión propia. ¿Por qué? Porque yo decido buscar ese conocimiento. Yo soy el que tomo la decisión de buscar ese conocimiento. Así que, entendiendo esto, mis queridos hermanos, vamos a ver la actitud de Nicodemo. Porque Nicodemo estuvo en un momento en donde no sabía, pero después llegó a estar en un proceso en donde empezó a entender. Pero vamos a ver de que Nicodemo no se quedó en la ignorancia, sino que él se esforzó en buscar cuál era el conocimiento de todas las maravillas que Jesús le estaba tratando de explicar. Y para nosotros, hermanos, es sumamente importante eso. ¿Qué hacemos con el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Y qué hacemos con el conocimiento de la palabra de Dios que no tenemos? Y podemos pensar, ¿nos vamos a mantener en un estado de ignorancia o vamos a buscar ese conocimiento, verdad, pleno de la palabra de Dios? Y es una decisión personal. Yo puedo estar aquí y enseñar, y el pastor puede estar aquí y enseñar, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué? De aprender y de buscar el conocimiento en la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros vamos a poder delante del Señor decir, es que no me lo enseñaron. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos la capacidad cognitiva, la inteligencia y los recursos, ¿para qué? Para poder aprender. ¿O me equivoco? Así es, ¿verdad? Así es. Entonces es sumamente importante entender estos conceptos, porque el pastor ha venido pronunciando algo repetitivamente y yo lo comparto. Es vital y fundamental de que toda la iglesia esté en un continuo avance del conocimiento de la palabra de Dios. Y que la responsabilidad de ese conocimiento no solamente esté puesta en los que estamos aquí al frente. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios y delante de ustedes al estar aquí, y siempre es un temor de Dios enorme estar aquí, ustedes también tienen esa responsabilidad de poder cada día buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo puedo empezar a preguntar ahorita, ¿quién sabe qué es la martiología? ¿Quién sabe qué es la antropología? ¿Quién sabe qué es la soteriología? ¿Quién sabe qué es la neumatología? ¿Quién sabe qué es la escatología? ¿Quién sabe cuál es la doctrina de la kenosis? ¿Quién sabe todas esas cosas? No les estoy diciendo que me pregunten, que me respondan. Pero ¿qué sabemos de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios? Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar las doctrinas fundamentales, pero eso también es responsabilidad nuestra, de abrir el libro constantemente y empaparnos de la doctrina sana, de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Para que seamos cada vez una iglesia fuerte, que crece con pilares y columnas sólidas, fundamentadas en la palabra de Dios. Pero eso es una responsabilidad de todos, hermanos, de todos. Y con todo este pensamiento y con toda esta introducción, ese es el objetivo de esta mañana. Que cada uno de nosotros no solamente queramos pasar, ¿verdad?, tal vez del no conocimiento
al conocimiento. Y no solamente eso, sino que también sepamos qué hacer con ese conocimiento. Porque no solamente se trata de saber y de saber y de saber y de saber, es lo que voy a hacer con ese conocimiento. Y vamos a ir más adelante explicando eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, y voy a hacer mención de las etapas del conocimiento de Timoteo, de Nicodemo. Y aquí yo anotaba, vean qué interesante, dice, Nicodemo conocía que Jesús, que lo que hacía Jesús provenía de Dios. Porque cuando se acercó a Jesús, le sabemos de que todas las cosas que usted hace provienen de Dios. Lo sabía. Ese era el conocimiento que Nicodemo conocía. Pero ¿qué era lo que ignoraba? Que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún momento dijo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Sabemos de que viene de Dios como maestro. Sabemos que viene de Dios como maestro. Por lo tanto, lo que Nicodemo conocía era de que las hazañas, las maravillas, los milagros y todo lo que Jesús hacía provenía de Dios, pero lo que Nicodemo ignoraba era de que Jesús era Dios. ¿Okay? ¿Qué era otra cosa? Otro proceso ahí con Nicodemo. Nicodemo conocía el proceso del nacimiento del agua. Porque cuando Jesús le enseñó lo que es nacido del agua, lo entendió, pero cuando le explicó y le empezó a comentar lo que es nacido del Espíritu y el nacimiento del Espíritu, él quedó bloqueado. Entonces podemos ver de que tenía el conocimiento de lo que era nacer en agua, pero no sabía y no tenía el conocimiento de lo que era nacer en el Espíritu. ¿Qué era otra parte de este proceso con Nicodemo? Conocía lo que era la justificación por las obras de la ley. Se la sabía así, porque era un maestro de la ley. Pero no entendía lo que era la justificación por fe. No lo entendía. Entonces vemos que en este proceso y en esta comunicación y en esta relación que tiene Jesús con Nicodemo, vemos de que hay una etapa en donde Nicodemo tiene ignorancia, pero también después va a obtener conocimiento. Había cosas que ignoraba y cosas que sabía. Y después, al final, Nicodemo va a llegar a poder tener un mayor conocimiento de las cosas que ignoraba. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Nicodemo? La actitud ante la ignorancia. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo? Había comprendido que el nuevo nacimiento era un obrar espiritual. Porque vemos en el versículo que nos corresponde, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Nicodemo había entendido después de los argumentos y la explicación que Jesús le había dado, en cuanto a lo que era el nuevo nacimiento, ya lo había comprendido, pero ¿qué era lo que todavía Nicodemo no entendía? El proceso del cómo el Espíritu Santo iba a obrar en regeneración, el proceso de cómo el Espíritu Santo iba a obrar para salvación. Sí, ya él había entendido y había podido hacer y marcar una diferencia de lo que era nacer en agua, nacer en el Espíritu, pero aún Nicodemo se explicaba cómo es posible que semejante maravilla sea posible. No lo entendía. Y ahí es donde yo quiero que nosotros empecemos a poner atención en esos detalles. Que Nicodemo llegó diciendo, yo sé que lo que usted hace, Jesús, proviene de Dios, pero ignoro de que usted es el Hijo de Dios, porque lo veo como un maestro. Yo entiendo y conozco todo lo que es la justificación por la ley, pero no sé y no entiendo en absoluto lo que es la justificación por la fe y la gracia de Dios. Entiendo lo que es nacer de agua, pero no entiendo lo que es nacer del Espíritu. Pero ahora ya entiendo y comprendo lo que es nacer del Espíritu, pero quiero saber más. ¿Cómo es que puede hacerse esto posible, Jesús? ¿Cómo es que puede hacerse esto posible? ¿Cómo es que esta maravilla y que este milagro divino puede hacerse posible? Y ven ustedes cómo va gradualmente Nicodemo pasando de un estado de ignorancia a un deseo profundo de querer saber más. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy aprendamos de Nicodemo. Que Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, a pesar de ser el maestro de la ley, él sabía de que no sabía cosas. Él sabía de que no sabía cosas. Pero también sabía de que quería aprender más cosas. De las maravillas que Jesús le estaba enseñando.
Y ese debe de ser el deseo de nuestro corazón, hermanos, siempre, ante la palabra de Dios. Profundizar y meternos en ella, porque es tan rico cuando uno se mete y empieza a descubrir cosas, y cosas, y cosas, y cosas. Y a mí me ha pasado de que leo un versículo hoy y saco algo, y mañana lo vuelvo a leer y saco otra cosa. Puede pasar unos meses y después lo vuelvo a leer y el Señor me enseña otras cosas. Yo digo, Señor, ¿pero qué es esta maravilla? Y realmente es un refrigerio y es un deleite poder meterse en la palabra de Dios y obtener ese conocimiento y poder ver cómo Dios le va mostrando y le va revelando todas las riquezas y los tesoros que Él tiene en su palabra. Y es algo que quiero que cada uno de nosotros aprendamos a disfrutar. Que al abrir la palabra de Dios no sea una carga, sino que sea un deseo, ¿verdad? Y una desesperación por querer saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y que cuando yo me acerque a la Biblia, yo me acerque no por un simple cumplimiento o por un simple acto religioso, sino porque yo sé que en el momento en que la abra, el corazón de Jesús va a estar abierto a mi disposición. Y que yo voy a estar pero completamente ahí, listo para recibir toda la sabiduría de Dios. Y el único beneficiado va a ser usted y yo de eso. Y vamos a poder descubrir cada vez más y conocer más a la persona de Jesucristo. Y le aseguro que usted y yo nos vamos a enamorar cada vez más de la persona de Jesucristo. Y cada vez más vamos a ser mejores cristianos, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo, llega Nicodemo y le dice, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Qué maravilla! Ya estoy atónito, ¿cómo es que estas cosas pueden suceder? Nicodemo no quiso quedarse en el estado de ignorancia, no quiso quedarse con la duda, él preguntó, Señor, explíqueme más, quiero saber más, quiero entender, quiero descubrir todas estas maravillas. Y yo pregunto, ¿tenemos la actitud de Nicodemo cuando abrimos la Escritura? Porque a veces abrimos la Escritura y no entendemos algo y nos rendimos y la cerramos, es que no entendí. Y suele pasar, Créame de que yo a veces ciertos textos y ciertas cosas no voy a agarrar y entenderlas a la primera. Pero eso no significa que voy a decidir quedarme en el estado de ignorancia. Todo lo contrario, es una motivación para querer ir y descubrir más qué es lo que Jesús quiere decir en ese versículo. Y al final, cuando el Señor me lo muestra, me siento pero riquísimo. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó algo nuevo hoy. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, hermanos, al estar siempre delante de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando no sabemos? ¿Qué hacemos cuando leemos y no entendemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tomar la actitud y vamos a tomar la decisión de quedarnos en el estado de ignorancia? ¿O vamos a buscar las riquezas del conocimiento de la palabra de Dios? Eso es una decisión que solamente usted puede tomar. ¿Preferimos quedarnos voluntariamente en ese estado o le decimos al Señor, Señor, que tu Santo Espíritu me enseñe y me muestre qué es lo que me quieres decir en este pasaje? ¿Para qué? Para no quedarnos en el estado de ignorancia, sino poder obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razones debemos anhelar el conocimiento de Dios? Hay muchísimas razones, pero vamos a mencionar algunas. Alguien que me lea, por favor, Proverbios 3:7. Que me levante la mano para saber. Alguien que me lo lea, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Proverbios 3:7. Kaylin, porfa. Otra persona, ahí igual en Proverbios, el capítulo 3, versículo 13. Cris, gracias. Ahí mismo, en el capítulo 3, pero ahora el versículo 21. ¿Quién me lo lee? Ronnie, gracias. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 2. Otro hermano que quiera leerme, por favor, ese versículo. Charlie, Romanos 12, 2. Perfecto. Entonces, vamos a mencionar algunas razones de las muchas que podemos encontrar, ¿para qué? Para anhelar siempre
y entender la importancia de obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Número 1, Proverbios 3:7. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos, debo de obtener el conocimiento de Dios? Simple, para no apoyarme en mi propia opinión. Hermanos, si esto nos pasa tanto, y mientras más avanzamos en edad, y mientras más obtenemos experiencia, caemos en la trampa en anteponer nuestra experiencia por encima de la palabra de Dios. Y eso pasa muchísimo, Y no quiero decir de que la experiencia que Dios le haya dado a usted en la vida sea mala, no, es sumamente útil. Pero cuando yo pongo por encima la experiencia ante la palabra de Dios, estoy cometiendo un grave error. ¿Saben por qué? Porque mi experiencia no es superior a la sabiduría que voy a encontrar en la palabra de Dios. Es así de simple. Así que, ¿por qué es necesario que yo tenga conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque así yo me voy a apoyar en la opinión de la sabiduría de Dios y no la mía. Voy a poder sustentar o tal vez dar algún ejemplo con mi experiencia de lo que ya dice la palabra de Dios, pero no voy a poner como autoridad mi experiencia por encima de la palabra de Dios. ¿Se entiende eso? Y a veces cometemos ese error constantemente. Hablamos solamente de la experiencia humana y dejamos de lado la palabra de Dios. No, la palabra de Dios siempre va a ser la autoridad y la regla de vida. Siempre. Siempre. Y eso siempre tiene que estar por encima de todo. Y si no queremos apoyarnos en nuestra propia opinión, entonces, para no hablar de nuestra propia opinión y de nuestra propia experiencia, entonces empapémonos más del conocimiento de la palabra de Dios para que lo que usted hable sea la palabra de Dios. El otro versículo, 13. Gracias. Bienaventurado el hombre. ¿Por qué debo anhelar el conocimiento de la palabra de Dios? Para ser dichoso, hermano. Porque es una bendición. Porque voy a ser bienaventurado cuando yo halle la sabiduría de Dios. Voy a ser dichoso cuando yo encuentre la sabiduría de Dios. Voy a poder disfrutar y voy a recibir toda la bendición cuando yo encuentre en la Escritura la sabiduría de Dios. 3:21. Gracias, Ronnie. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿Me lo puede leer hasta el 26, perdón? Por supuesto. Gracias, Ronnie. Ya iba a decir eso. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tus pies no tropezarán. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Esos versículos son preciosos de Proverbios. Y si yo resumo todos estos versículos en una simple oración, ¿por qué debo anhelar el conocimiento de Dios? Para vivir confiadamente. Voy a vivir confiadamente cuando yo vivo y me rijo bajo la palabra de Dios. ¿Saben por qué? No me voy a equivocar. Voy a estar seguro. Voy a estar confiado. No va a haber margen de error. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios y el consejo de Dios nunca va a hacer que yo me equivoque. Nunca. Así que, hermanos, si queremos vivir confiadamente, seguros y tranquilos en un mundo en donde no podemos estar confiados por todo lo que sucede, en un corazón en donde no podemos confiar porque se equivoca constantemente, en una mente que es fácilmente, ¿verdad?, manipulable y desviable,
Si no queremos equivocarnos y errar y vivir confiados, entonces tenemos que someternos absolutamente al consejo de la palabra de Dios. Y ahí vamos a vivir confiadamente. Por eso es importante obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Charlie, Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. ¿Por qué debemos de anhelar el conocimiento de la palabra de Dios? Simple, para que usted y yo, mi querido hermano, podamos comprobar, o sea, disfrutar, tocar, palpar lo que es la voluntad de Dios para mi vida y para su vida, hermano. La voluntad de Dios no es algo místico. La voluntad de Dios está aquí, en este libro, en la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y lo hacemos algo místico, como si el ángel Gabriel va a descender del cielo y me va a decir, Dani, esto es lo que Dios tiene para ti. No es así, hermano. ¿Cómo puedo yo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Obteniendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque todo lo que Dios quiere decir, quiso decir para usted y para mí, ya lo dijo y está en la Escritura. Pero no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a una cosa y la otra, si no obtengo y me esfuerzo en obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a quedar todo el tiempo preguntándonos cuál va a ser la voluntad de Dios en cuanto a la decisión que tengo que tomar. Nos vamos a quedar ahí con un signo de pregunta todo el tiempo. Porque necesitamos venir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comprobar cuál es su buena voluntad, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Y por último, se lo saben de memoria, Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Por qué debo aprender y anhelar el conocimiento de la palabra de Dios? Para aprender cada día lo que es el temor de Jehová. Y hermanos, es algo que debemos de aprender todos los días. Y es algo que debemos de estar constantemente evaluando nuestra vida espiritual todo el tiempo. ¿Cómo está mi temor hacia Dios? Pero para que yo pueda tener cada vez temor de Dios, ¿qué es lo que dice que debo de obtener? Sabiduría. ¿Y en dónde está la sabiduría? ¿En dónde? Entonces, yo creo que estamos mencionando solamente 5 razones, pero sumamente vitales e importantes. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de la necesidad, porque debe de ser una necesidad de obtener cada día más conocimiento de Dios. Y llega el versículo 10 y ya vemos a Nicodemo que ha entendido que está pasando de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento, pero que él quiere saber más. Y quiere ahora disfrutar y quiere ahora tratar de entender cómo es este proceso en donde el Espíritu Santo hace que una persona nazca de nuevo. Pero vean la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estudiando la estructura gramatical del griego, del texto griego de este versículo, me encanta porque cambia el sentido. Y si yo lo leo literalmente, a como lo menciona el griego, diría este versículo de esta manera. Tú eres el maestro de Israel. ¿Y esto no conoces? Vean la diferencia. Tú eres el maestro de Israel. ¿Y no conoces esto? ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí? Porque este artículo, él, lo que está haciendo es reconociendo y amplificando la posición de Nicodemo. Es como por decir, para que ustedes lo entiendan, a veces decimos un dicho, ese es el carro. No, ese es el carro. Esa es la casa, no, esa es la casa.
Ese es el celular, no, ese es el celular, o sea, porque es un chuzote. Esa es la computadora, no, esa no es la computadora, esa es la computadora, o sea, es una monstrua rapidísima, no se pega. ¿Me explico? Eso es lo que está tratando de decir este artículo, es lo que está tratando de decir. Está poniendo a Nicodemo en una posición como el maestro de Israel. No era un simple maestro, no, era el maestro de Israel, el que estaba en el pináculo de la enseñanza de la ley. Eso es lo que está diciendo. Y vean que esto lo cambia todo, ¿verdad? Porque Jesús no solamente está reconociendo la posición de Nicodemo, sino que está diciendo: Nicodemo, usted es el maestro de Israel. ¿Y no conoce esto? Se supone que lo sabes todo, se supone que es el que enseña al pueblo de Israel, se supone que eres uno de los pilares que dirige al pueblo de Israel, que dirige a los judíos, ¿y no conoces esto? Hermanos, y esto a mí me llena también de temor. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios y debemos de conocer la palabra de Dios. Nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de saber responder con la palabra de Dios. Si alguien allá afuera nos pregunta algo, hermanos, si no sabemos cómo llevar a los pies de Cristo a alguien, si no sabemos cómo aconsejar bíblicamente a alguien, hermanos, nosotros somos los hijos de Dios. Y es nuestro deber saber la palabra de Dios. No tiene que haber un zipper en nuestros labios. No podemos pretender quedarnos ahí en ese estado de ignorancia y no poder dar una respuesta. Todos tenemos que saber dar respuesta bíblicamente. Porque Nicodemo era el maestro, pero todavía le faltaba muchísimo por aprender de las maravillas espirituales que Jesús le estaba enseñando. Pero nosotros también, y yo también. Y por eso es un completo golpe que yo me doy todos los días, de querer saber más de la palabra de Dios y de conocer más de lo que enseña la palabra de Dios, primeramente por mí, porque yo soy el necesitado número uno de saber lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el renco número uno que necesita saber cada vez más de la palabra de Dios, porque si no me voy a caer. Yo soy el renco número uno que necesita estar siempre empapado de todo el conocimiento de Dios, para que cuando vengan a mí pueda saber dar respuesta, para que pueda guiar y conducir de manera bíblica a las personas que Dios pone en mi camino y poder disfrutar de ese privilegio y de esa bendición. Y me encantaría que ese sea el deseo de cada uno de nosotros en nuestro corazón. A veces, cuando pretendemos saber mucho, porque aquí vemos a Nicodemo de que a pesar de ser el maestro de la ley y que se suponía que sabía mucho, y no, sabía mucho, pero tenía un conocimiento que no le iba a ser necesario para salvar su alma. Y muchas veces pasa de que pretendiendo ser muy sabios, ¿qué es lo que pasa? Según Romanos, nos hacemos ¿qué? Necios. Y a veces tenemos mucho conocimiento, pero aquí es donde voy a la última parte, de que no solamente es importante obtener el conocimiento, sino saber qué hacer con ese conocimiento. Y de nada me sirve a mí estar lleno de conocimiento si no sé qué hacer con ese conocimiento. Porque puedo tener mucho conocimiento y ese conocimiento me va a ¿qué? A envanecer. Y cuando mostramos saber, ¿cuándo es que mostramos saber sin saber nada? ¿Cuándo es que mostramos que conocemos pero realmente no conocemos nada? Vea, yo apunté tres cosas.
cuando hablamos y afirmamos lo que no conocemos. Cuando usted y yo hablamos y afirmamos cosas que no sabemos, nos estamos haciendo necios. Cuando aconsejamos poniendo por delante la experiencia ante la palabra de Dios, es como que yo venga aquí a enseñarle a ustedes mi experiencia personal. Mi experiencia personal le podrá ayudar a uno, pero va a ser muy diferente para cada uno de ustedes y no se va a aplicar de la misma manera para cada uno de ustedes, porque somos sumamente diferentes, pero la palabra de Dios sí va a ser aplicable en igualdad para todos y no va a tener error. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios. Entonces muchas veces nos hacemos necios pensando de que por la experiencia que tenemos ya lo sabemos todo y dejamos de lado la palabra de Dios, pero no, nos hacemos necios cuando tenemos esa actitud. ¿Y cuándo más? Cuando enseñamos lo que no vivimos. Cuando enseñamos lo que no vivimos. Y esto es algo que siempre llena demasiado mi corazón de temor. Y yo les voy a ser sincero, yo aquí nunca me voy a parar a enseñar algo que yo sé que no estoy viviendo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero que me pare el corazón aquí al frente. Me da temor. Pero, hermanos, ¿qué debemos de hacer con el conocimiento? Aplicarlo. Aplicarlo. Y para eso debemos de tener dos actitudes, y esto es lo último. Primeramente, una actitud de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la capacidad para que yo sepa cómo aplicar ese conocimiento que yo obtuve. Y la sabiduría, podemos leer todos los proverbios y la mayoría de los capítulos de proverbios van a empezar: hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Hijo mío, esté atento a mi ley. Hijo mío, esté atento a mis mandamientos. Hijo mío, esté atento a mi... Así va a empezar siempre. ¿Por qué? Porque necesito aplicar la sabiduría a mi corazón para poder hacer un uso sabio y correcto del conocimiento que obtengo en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no hablar y afirmar lo que no sé, para no aconsejar solamente con mi experiencia, sino con la autoridad de la palabra de Dios, y para enseñar lo que estoy viviendo. El Proverbio 9:9 dice: da al sabio y aumentará ¿qué? Su saber. Pero ojo, dice: da al sabio, porque nada me sirve a mí no tener sabiduría y estar obteniendo conocimiento. ¿Por qué? Porque me voy a envanecer. Necesito primeramente aplicar la sabiduría a mi corazón para que todo ese conocimiento lo logre aplicar. Entonces necesito tener una actitud en donde yo quiera anhelar primeramente la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento. Y número 2, una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hermanos, cuando pretendemos saberlo todo, es porque usted está manifestando que no sabe nada. Y cuando pretendemos de que ya tenemos, ¿verdad?, experiencia de edad y estudio, y pensamos de que no necesitamos aprender más, y pensamos de que lo que yo digo es verdad absoluta, entonces lo que tenemos es un corazón lleno de soberbia. Porque créanme de que yo, desde que empecé a estudiar la palabra de Dios, cada vez me doy cuenta que en vez de acercarme al conocimiento pleno, me alejo más, porque voy descubriendo que Dios es tan sublime que en vez de alcanzarlo, se me aleja más. Porque estamos hablando con un Dios eterno, con un Dios de conocimiento eterno. Y que me voy a encontrar en el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y saben, usted desde ya está disfrutando la vida eterna. Desde que usted recibió a Cristo, ya está disfrutando de la vida eterna. Y el objetivo de esa vida eterna es que conozcamos a ese Jesús verdadero.
y nunca vamos a terminar de conocerlo. Si no podemos terminar de conocer a un ser humano, ¿cuántos años tienen de casados unos de estar aquí? 30, 35, 40, y siempre van a descubrir cosas nuevas de su pareja. Ahora, en cuanto a Dios, hermanos, entonces Nicodemo llega y de pasar de un estado de ignorancia llega a tener conocimiento. Y cuando empezó a entender cosas, empezó a preguntar más por saber más. Y Jesús explica. Y vamos a seguir viendo, ¿verdad?, cómo termina ahí toda esta relación y cómo el Señor termina de explicar todo este proceso y le va a responder a la pregunta. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar en un estado de ignorancia o vamos a anhelar el conocimiento de Dios? ¿Y después qué vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Nos vamos a enorgullecer por obtenerlo o envanecer, o vamos a aplicar la sabiduría a nuestro corazón? ¿Para qué? Para aplicarlo de la manera correcta, para vivirlo y para manifestarlo en nuestras vidas. Entonces es un desafío tremendo, hermanos, y es una responsabilidad tremenda, pero el deseo y el anhelo de mi corazón en esta mañana es desafiarle a usted para que usted, cada vez que abra la palabra de Dios, la abra anhelando saber más de la persona del Señor, con una actitud de humildad, quitando toda soberbia y todo orgullo que pueda haber en nuestro corazón, no pretendiendo saberlo todo, sino queriendo saber más y pidiéndole al Señor que me dé la sabiduría para poder vivir esa palabra de Dios y no envanecerme en el proceso. ¿Para qué? Para ser cada día más conformado a la imagen de Dios, para honra y gloria de Dios y para manifestación a un mundo perdido de que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario en cuanto a esto que quiera agregar o añadir? Ronnie. Creo que no hubo desperdicio en el mensaje, estuvo muy bueno, te agradezco mucho. Hay un asunto del cual hay una problemática a nivel mundial sobre personas que saben de Dios, pero no conocen A al Dios. Dios de la Biblia. De hecho, se me adelantó con la voluntad del Señor Jesucristo en lo que era Juan 17 en la oración, con la rendición de cuentas de Él. El que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que me has enviado. Él dice en su palabra que el que mantiene sus mandamientos, el que guarda es el que me ama. Entonces, el Hijo de Dios va a manifestar su fruto por medio del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu, manifestando amor, gozo, etcétera, etcétera. Nicodemo conocía, era un maestro, ¿verdad? Pero el Señor lo confronta una vez con su necesidad, ¿verdad? Nacer de nuevo. Entonces, a mí me llama mucho la atención la importancia, insisto siempre con esto, de lo que es el discipulado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que comienzan a estudiar la Biblia y la estudian como un libro de información o de esto o del otro. Y como dice usted, se envanecen y ya después, punto, eso pasó hace tantos años, esto, pero nunca entendieron la importancia de la autoridad y lo que conlleva el pensamiento de Dios con la Biblia. Entonces, no quiero hacer una comparación con Nicodemo, pero no es solo leer las Escrituras, sino enamorarse del Señor Jesucristo. Querer conocerlo más, y si tiene alguna duda, tratar de identificar a las personas como usted, como el pastor, y todo, que le explique
Así es. Es muy importante el discipulado. Así es. Este deseo del Señor. Amén. Amén. Muy bien, bueno, oramos y finalizamos. Señor, agradecerte una vez más porque podemos abrir tu palabra y te ruego, mi Dios, que haya calado nuestro corazón para honra y gloria a tu santo nombre. Eso es lo único que queremos, ser hijos de Dios que quieran amarte, conocerte cada día más, que quieran buscarte cada día más por medio de tu palabra y descubrir las maravillas de lo que tú eres, Señor. Para que cada día podamos ser como tú y para que el mundo que está perdido puedan ver en nosotros tu imagen. Y que de esta manera podamos, mi Dios, ser instrumentos en tus manos que no solamente te honren, sino que puedan acercar a aquellas personas a Jesucristo. Te doy las gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos de una manera especial como siempre lo haces y que juntos, mi Dios, cada día podamos anhelar amarte por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.